Bienvenidos todos a nuestra lección 6 de este curso discípulo. Y como siempre es una bendición reunirnos hoy para seguir aprendiendo, creciendo como discípulas de Jesús, las que están en vivo y también las que están mirando las grabaciones. Bienvenidas todas. Lección 6. Estamos aprendiendo sobre hábito número 3 de un discípulo, que es hablar con la gente. Hablar con la gente. Hoy día vamos a reflexionar sobre la historia de Mateo 9 y también vamos a ver el ejemplo de Jesús al hablar con la gente y cómo Él nos motiva también a hablar con otros sobre las maravillas de nuestro Señor. Entonces, amigas, empezamos como siempre en oración. Oremos. Querido Jesús, en este mundo no dudaste en asociarte con aquellos que eran odiados y no les gustaban los demás. Motivados por tu amor, que también nos tomemos el tiempo para asociarnos con otros, para su bien eterno y para tu gloria, Padre. Danos corazones dispuestos a escuchar, a servir y compartir con humildad, con alegría. Que nuestras palabras y acciones reflejen tu gracia y misericordia. En tu nombre poderoso oramos siempre, Padre. Amén. Amén, amigas. Empezamos con la historia de Mateo utilizando el método de la 4C. Estamos en Mateo 9, versículos 9 a 13. Y amigas, les invito a tener las Biblias abiertas porque vamos a estudiar Mateo 9 con las preguntas de la 4C, empezando con captar. Esta pregunta de captar es la misma que estaba en la tarea para hoy día. Les invito a participar, a contestar, por favor. La pregunta es, ¿en qué se diferencia la forma en que se forma un equipo nacional de fútbol de la manera en que Jesús formó su equipo de discípulos? ¿Qué es la diferencia entre un equipo nacional de fútbol y el equipo de discípulos de Jesucristo? ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo se forman los países, su equipo, su selección? ¿Cómo lo hagan? ¿Y cómo lo hizo Jesús formando su equipo de discípulos? Natalia, adelante. Debería contestar Natalia como eres de Argentina, ¿cierto? Sí, la Adelante, verdad, amiga. muy feliz por que somos campeones mundiales. Ujú, Es muy lindo lo que se vivió en ese tiempo, así que lo entiendo muy bien. ujú, La diferencia que hay, que cuando forman un equipo de fútbol, o así sea, o otro equipo de personas, buscan personas profesionales y que no ujú. se equivoquen o que estén dentro de los parámetros que necesitan, ¿no? En cambio, Jesús hizo algo totalmente diferente. Fue como un revolucionario en esa época. ¿Por qué? Porque él eligió sí con quién sentarse en la mesa. Los judíos en ese tiempo no hablaban con los samaritanos, tenían muchas cosas que al Señor en realidad no le agradaban, pero él con amor mostró la diferencia de formar un equipo con personas que no estaban calificadas para estar al lado de él. Yes, yes. Excelente, querida. Tal cual. Muy bien, muchas gracias. Estoy también leyendo lo que compartió Lisette en el chat. Ella dijo, el equipo de fútbol son escogidos por ser los mejores, como Natalia comentaba. Y Jesús busca personas de mala conducta para que sea mejor. Son personas pecadoras. Interesante. Gracias, Lisette. Bienvenida, Ellen. Qué hermoso verte de nuevo con nosotros, querida. Bienvenida, hermana Ellen. Buenas noches, profesora. Bendiciones. Gracias. Gracias a usted, Ellen. Bueno, exactamente eso es el punto. Muchas gracias, Natalia y Lizeth, por compartir.
un equipo nacional de fútbol se forma eligiendo a los jugadores más talentosos, ¿no? Que tienen todas las habilidades que un país necesita para ganar la copa. Eso es el deseo de todos, ¿cierto? Ganar la copa. Y, y eligen personas que han demostrado su habilidad en el deporte a lo largo del tiempo. La selección se basa en méritos, se basa en experiencia también. En cambio, Jesús no eligió a sus discípulos por su capacidad, ni por su prestigio, sino por su gracia, su amor merecido. Llamó a personas comunes, incluso a los pecadores como Mateo, y su selección no depende de habilidades humanas, sino del propósito divino de transformar vidas. Entonces, hoy día, amigas, vamos a enfocarnos en el llamado de Mateo, pero también vamos a ver qué hizo Jesús con Mateo después de llamarle a ser un discípulo. Entonces, estamos en Mateo 9, versículo 9 a 13. Es cortito el texto. Entonces, deseo invitar a ustedes. No sé si alguien allá tiene su Biblia abierta al texto y puede leerlo para nosotros. Estamos en Mateo 9, 9 a 13. Como es cortito, podemos leerlo de nuevo. Angélica, gracias, amiga. Mientras caminaba, Jesús vio a un hombre llamado Mateo, sentado en su cabina de cobrador de impuestos. Sígueme y sé mi discípulo, le dijo Jesús. Entonces Mateo se levantó y lo siguió. Más tarde, Mateo invitó a Jesús y a sus discípulos a una cena en su casa, junto con muchos cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama. Cuando los fariseos vieron esto, preguntaron a los discípulos, ¿por qué su maestro come con semejante escoria? Cuando Jesús los oyó, les dijo, la gente sana no necesita médico, los enfermos sí. Luego añadió, ahora vayan y aprendan el significado de la siguiente escritura. Quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios, pues no he venido a llamar a los que se creen justos, sino a los que saben que son pecadores. Amén. La palabra de Dios. Muchas gracias, Angélica. Entonces, vamos a tomar un momento de considerar los detalles. La palabra de Dios es viva, es eficaz. Deseamos estudiarlo antes de aplicarlo en nuestras vidas. Aquí estamos en Mateo 9 y aquí podemos ver los personajes principales, ¿cierto? Lo más principal es Jesús y Mateo, porque Jesús llamó a Mateo en este texto. Ahora invito a ustedes, ¿quiénes más están en la historia aparte de Jesús y Mateo? ¿Quiénes son los personajes de la historia? Termina, adelante, amiga. Aparte de Jesús y Mateo están sus discípulos y también están los demás cobradores de impuestos, los fariseos. Excelente, excelente, amiga. Sí, empieza con Jesús y Mateo. Y luego cuando Jesús está en la casa de Mateo, alrededor de su mesa, menciona el texto en versículo 10 que estaban allí también publicanos, pecadores. Imaginamos que fueron los amigos de Mateo, ¿cierto? Compartiendo la mesa con Jesús y sus discípulos. Está en versículo 10. Y en versículo 11 se menciona los fariseos que están ahí observando y tienen sus críticas y vamos a hablar más de sus comentarios más adelante. Excelente, muy bien. Vamos adelante. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Angélica. La cabina donde estaba sentado Mateo, la casa de Mateo y la cena. Excelente, excelente. Tenemos sí o sí la casa de Mateo, la mesa. Esos detalles están en versículo 10. Imaginamos la cena, ¿cierto? La comida. Imaginamos que van compartiendo algo para comer, algo para tomar. Eso sí lo sabemos, excelente. También el versículo 9 habla de los tributos públicos. ¿Dónde estaba Mateo en su trabajo como cobrador de impuestos? No sabemos exactamente cómo se ve al banco de impuestos, pero ese también es un objeto. ¿Dónde estaba ubicada Mateo? Imaginamos la plata o no sé, el papeleo que tenía.
En versículo 9 sale este objetivo. Muy bien. Vamos adelante, amigas. Lisette, muchas gracias por los comentarios en el chat. Vamos a la pregunta de cuándo, perdón, ¿dónde ocurrió la historia? Ya lo hemos mencionado. Justo ahorita, ¿cierto? Estamos primero en el banco de los tributos públicos cuando Jesús llamó a Mateo y luego estamos en la casa de Mateo, alrededor de la mesa. La siguiente pregunta, ¿cuándo ocurrió la historia? ¿Qué opinan ustedes? Sabemos que la historia ocurrió durante su ministerio, pero ¿tenemos pistas acerca de cuándo ocurrió la historia? ¿En el principio, medio o fin de su ministerio? Angélica, Esto ocurrió antes de que Jesús sanara dos endemoniados y también sanara a un paralítico. excelente. Está observando el contexto. La hermana Angélica está observando lo que está pasando en los capítulos después. Muy bien. Entonces está antes de algunos milagros de sanación. Excelente. ¿Qué más sabemos? Recordamos que Jesús llamó a Mateo en esta historia, ¿no? Es decir, que todavía está armando su equipo de discípulos. Entonces debería estar en el principio de su ministerio terrenal. Todavía no tiene sus discípulos, su equipo completo. Está llamando a Mateo en esta historia. Entonces ya estamos en el principio. Muy bien, queridas hermanas. Doy la bienvenida a Lina. ¿Cómo estás, querida Lina? Buenas noches a todas. Muy bien, gracias. Disculpen la tardanza No, en entrar. no te preocupes. Bienvenida. Gracias por estar aquí con nosotros. Gracias. Pregunta creo que número 5 de esta parte. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema que encontramos en Mateo 9? Lina, adelante. El problema que encontré es que los fariseos criticaban y se sorprendieron porque Jesús se sentó en la mesa con un recaudador de impuestos. Exactamente, exactamente. Bueno, aquí tenemos las críticas, ¿no? Los fariseos, si recordamos quiénes son los fariseos son los maestros de la ley, son los líderes religiosos del momento de los judíos. Y ellos están ahí criticando. Hablan con los discípulos de Jesús y mencionan, ¿cómo tu maestro puede comer con esas personas? ¿Cómo puede compartir la mesa con publicanos, con pecadores? Bueno, sus comentarios muestran que creían que un maestro religioso debía evitar ese tipo de compañía. Hay un problema ahí, sí o sí. Muchas gracias por mencionarlo, Lina. ¿Qué más, amigas? ¿Hay otros problemas? Hola, Natalia, adelante. yo lo que veo también, los problemas graves que había era que había mucha discriminación. Mm, Había mucha discriminación, había leyes y también costumbres que, que no les permitía a lo mejor, porque se había forma, acercarse a otras personas. mm. Y era muy de juzgar, toda la gente juzgaba a quienes no eran como ellos. Ese yo lo veo como un problema. Exactamente, excelente. Y vamos a hablar más de este asunto más adelante en esta lección. Y vamos a ver cómo la mesa en este momento, bueno, no solamente fue una mesa para compartir, también demostró quiénes tenían un cierto puesto en la sociedad. Entonces, estoy muy de acuerdo, querida Natalia. Además, me quedo pensando en Mateo, ¿cierto? Mateo es un cobrador de impuestos, un publicano. Y él está trabajando ahorita en bueno, trabajo despreciado, porque en ese momento los judíos están bajo el control del gobierno romano. Y en esta época los publicanos como Mateo tenían fama de corruptos
que cobraron más de lo que deberían. Y ellos también vivieron vidas ricas mientras estaba con la gente pobre. Entonces eran considerados traidores por los judíos y eran excluidos. De hecho, los cobradores de impuestos no podrían entrar a la sinagoga. Entonces fueron excluidos de la sinagoga, de la vida religiosa. Entonces ahí está en general un problema. Personas como Mateo no tenían acceso a la palabra de Dios. Fueron excluidos. Pero aquí podemos ver la respuesta, ¿cierto? Que Jesús llamó a Mateo. Entonces, tenemos la solución a este problema. Jesús llamó a Mateo, invitándole a conocer a Dios. El tema con los fariseos, sus críticas. ¿Se soluciona o no, amigas? ¿Qué opinan? Hemos identificado un problema de los fariseos criticando a Jesús comiendo con los publicanos, con los pecadores. ¿Se soluciona ese problema o no? Elena, adelante, amiga. Sí, profesora, se solucionó, por ejemplo, en el versículo 13 que dice que el Señor les dijo que Él no vino a buscar a justos, ni los sanos necesitan al médico, sino los enfermos necesitan al médico y Él vino a buscar a los pecadores, no a los Amén. justos. Entonces, ahí se terminó el problema y también la discriminación, porque Él le demostró que el amor de Él es tan grande que abarca a todos por igual y no Así hay es. excepción de persona. Eso es, profesora. Perfecto, querida Ellen, exactamente. Las palabras de Jesús dejan claro que su misión es salvar a los pecadores, no buscar los que piensen que tienen todo aparte de Él, que ellos pueden salvar a sí mismas. No, Dios desea salvar a todos, pero la salvación está por la fe en Él. Los que reconocen que necesitan ayuda, que buscan ayuda, que son pecadores, pero también son lavados en la sangre del Cordero por la fe. Entonces Jesús deja en claro que Mateo, que los otros, que cada persona puede ser parte de su familia por la fe. Gloria a Dios. Bueno, amigas, vamos a la aplicación a nosotros. ¿Qué significa la historia de Mateo, los fariseos? ¿Qué significa para nosotros hoy en día? Sabemos que el punto principal es que Jesús simplemente llamó a Mateo y Jesús enseñó que estaba allí, ha venido para llamar a los pecadores al arrepentimiento y también que la salvación es para todos que creen en Jesús. Entonces, considerando eso, vamos a hablar sobre el pecado y la gracia de la historia. Hemos hablado del pecado de los fariseos. También hemos mencionado el pecado de los publicanos. Pero ahorita pensamos en nosotros. ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué pecado veo en la historia y confieso en mi vida? Lina, adelante. Yo veo el criticar a otros por no hacer o pensar o actuar como nosotros o Ujú, por ser de otra condición. ujú. Tiende a uno a rechazar o a criticar, juzgar. Amén. Amén. Comparto el mismo pecado, pero confesar lo mismo, ¿cierto? Por naturaleza es fácil criticar, es fácil juzgar, es fácil creer, como los fariseos, que nuestras propias obras o forma de ser nos hace sentir mejor quizás que otros.
Entonces, muchas veces podemos caer en la misma actitud que los fariseos, confiando en nuestras acciones en lugar de depender en la gracia de Dios y no reconocer la gracia de Dios para otros también. Somos todos pecadores. Excelente, gracias por compartir, Lina. ¿Alguien más? ¿Hay otro pecado que podemos identificar en la historia? Termina, adelante. Sí, en mi caso, algo que identifico es, por ejemplo, Mateo saben que tenía una vida no conforme con la sociedad y quizá con Jesús, pero que Jesús aún así le llamó, le prestó atención y él pudo arrepentirse. A veces yo he tenido experiencia con personas que lo veo como tan envuelto en cosas pecaminosas y que le dan beneficio, que a ellos les gusta hacerlo porque le beneficia. Y a veces lo veo como tan difícil que ellos puedan cambiar de vida, por lo menos en ese momento. Y a veces me he sorprendido que más adelante lo veo muy cambiado, que han tenido Mm, un encuentro con Jesús. A amén. veces podemos visualizar a la gente como a raíz de lo que hace, lo vemos como que no es tan fácil que decida cambiar, pero cuando Cristo llega a la vida cambia, no importa en la condición que la gente esté. Exactamente. Estaba pensando en lo mismo, Fermina, porque se nota cuando Jesús llamó a Mateo, se levantó y lo siguió. Así. En el momento imagínense que imagínense un hombre trabajando en su negocio que también es su estilo de vida. Cristo le llamó y lo dejó. Y me hace pensar, wow. Eso, yo lo hago en mi vida. ¿Sigo a Jesús como Mateo? ¿Estoy dispuesta de dejar los ídolos de mi vida para seguir a Cristo en este momento? Me hace reflexionar en los pecados que tengo yo en mi vida. Los ídolos que tengo, sí, para Mateo quizás fue su trabajo, la moneda, la plata, ¿cierto? Pero ¿qué estoy siguiendo yo en mi vida? Me hace reflexionar en mi pecado personal. Bien, muchas gracias. Excelente, queridas. Entonces, ahorita vamos a la gracia del Señor. Podemos ver gracia del Señor con Mateo, ¿cierto? También en la respuesta de Jesús. Me encantaría escuchar de ustedes. ¿En qué versos y palabras de Mateo 9, versículos 9 a 13, podemos ver el amor de Dios hacia nosotros también? ¿Qué opinan ustedes? ¿Dónde está la gracia de Dios en esta historia? Para mí, para ti, para todo el mundo. ¿Dónde está la gracia del Señor, amigas? Gracias, querida Ellen. Adelante. Sí, profe, para mí está en el 13 que dice, id pues y aprendan lo que es, lo que significa la misericordia. Amén. Quiero, y no sacrificio, Ujú. porque yo he venido a llamar a pecadores. Entonces ahí nos muestra su amor, porque Él ya nos perdonó, nos amó siendo pecadores, dio su vida por nosotros, no valiendo nada. Por Mm. su gracia somos salvos y podemos tener la seguridad, yo al menos tengo la seguridad, que si me voy de acá, me voy a ir con Él al paraíso, al cielo, a las calles de oro, profe, y allá nos vamos a ver todas, todas. Entonces ahí veo la misericordia y el amor tan inmerecido para nosotros, pero para el Señor nos merecemos. Amén. Amén. Ellen, me encanta escucharte. Muchas gracias. Y lo tengo notado también, versículo 13. Misericordia quiero y no sacrificio. Aquí, amigas, Jesús está citando al profeta Oseías. Si desea verlo en Oseías 6:6, tiene ese texto. Misericordia quiero y no sacrificio.
Y Jesús está mostrando a los fariseos, a los discípulos, que Dios valora más la misericordia y el reconocimiento del pecador. Lo desea más que sacrificios, que obras, porque nuestras obras no son nada para Dios, son imperfectos, no valen. Desea más corazones quebrantados, corazones contritos, buscando perdón de nuestro Señor. Y en su respuesta podemos ver que la fe en Dios no consiste en cumplir reglas, sino en reconocer nuestra necesidad y regocijar en su misericordia y mostrar misericordia a otros, ¿no? Entonces, sí o sí, Ellen, muchas gracias. Versículo 13 es un versículo de puro gracia. Muy bien. Lina, adelante. Yo veo en el versículo 9 que como Jesús buscó a Mateo y lo mismo que él hace con nosotros, que nos busca siempre. Amén. El tema es que nosotros no lo vemos, no lo queremos ver, no lo queremos escuchar y nos desviamos del camino, pero Él siempre nos está buscando, igual que buscó a Mateo, igual que buscó en la clase anterior, vimos a la mujer Samaritano, samaritana, sí. Ujú. y así hace Él nos busca todo el tiempo. Así es. Así es, gloria a Dios por eso. Y recordamos, miramos Mateo, ¿cierto? No estaba preparado, no tenía éxito como maestro de la ley, no tenía experiencia en la palabra de Dios, no, pero Jesús le llamó. Y qué interesante, ¿no? No tenemos que presentarnos perfectamente a Dios para que podamos servir como discípulos. No, nos ha llamado ahorita como somos, porque la transformación es de Él y no de nosotros. Muy bien. Para mí, yo veo mucho amor y gracia en versículo 10, porque en versículo 10 simplemente menciona a Jesús en la mesa con Mateo, con sus amigos, con los discípulos. Estoy imaginando la mesa con todos allá y qué amor por la acción de Jesús. ¿Cierto? Está tomando su tiempo con Mateo, está tomando su tiempo con los otros, compartiendo con ellos no solamente la palabra de Dios, pero también compartiendo tiempo, imagino, comida también. Qué increíble. Además, qué amor, porque Mateo es claro que invitó a sus conocidos a venir y conocer a Jesús, como la mujer samaritana, ¿no? Ven, el maestro viene a mi casa esta noche, ven todos. Entonces, wow, qué increíble, ¿no? Y me hace pensar cómo Jesús nos ha invitado a mí y a ustedes a su gran banquete del Señor, que en el cielo vamos a celebrar el banquete del Cordero de Dios. Estamos invitados a la mesa, tenemos puesto en la mesa del Señor, no porque no porque lo merecemos, sino porque Cristo nos ha invitado. Qué increíble. Como él mencionó, cada uno de nosotros por la fe vamos a celebrar la mesa del Señor en el cielo un día. Excelente, amigas. Entonces, hoy día estamos enfocando en el hábito de hablar con la gente. Entonces, considerando Mateo 9. Podemos pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros corazones dispuestos a compartir con otros, incluso otros desconocidos o otros que son distintos que nosotros, otras culturas quizás, o no sé, como Mateo fue alguien discriminado por la sociedad. Podemos orar que el Espíritu Santo nos da oportunidades de hablar con todos, personas como Mateo también que hablamos con ellos con alegría. Invitamos a ellos a seguir a Jesús. También podemos pedir que el Espíritu Santo obre en nosotros misericordia, ¿no? Misericordia y no sacrificio, que reflejamos al amor de Jesús en nuestras vidas. Quizás también podemos pedir que el Espíritu Santo limpie nuestros corazones de las críticas, como los fariseos, que no juzgamos, sino que amamos y enseñamos con amor y la verdad a otros. Bien, amigas, entonces vamos a utilizar Mateo 9 como base para la lección de hoy día. Vamos a hablar sobre hábito número 3, hablar con la gente.
Y como hemos estudiado en este curso, hábitos de los discípulos no son de nosotros, son del Espíritu Santo que obra en nosotros el poder y el deseo. Entonces, amamos porque Cristo nos amó primero. Entonces, antes de reflexionar en cómo podemos hablar con la gente, reflexionamos en la vida. ¿Quién es Cristo? ¿Quién mostró amor perfecto? Y en Mateo 9 vemos amor perfecto, ¿no? Podemos ver Cristo en esta historia amando a todas las personas perfectamente. Jesús no discrimina ni excluye a nadie, ni por su pasado, su reputación, su posición en la sociedad. Muestra amor perfecta y sigue haciéndolo con nosotros hoy en día. Entonces ahí, amigas, recordamos que Cristo en su obra salvadora, Cristo nos salvó cuando murió en la cruz pagando el precio de nuestros pecados, pero también nos salvó con su vida perfecta. Vivió una vida perfecta y por la fe nos cubre con su vida perfecta. Es decir, el amor perfecto de Jesucristo que demostró a todos a su alrededor ahorita nos cubre, porque por la fe tenemos la vida de perfecta de Cristo. Entonces, aquí podemos ver su gran amor, no solamente en amar a otros, pero también viviendo su vida perfecta en nuestro lugar. Gracias, porque nosotros no podemos amar perfectamente, solo Cristo. También podemos ver en este relato cómo el amor de Jesús nos motiva a amar, ¿cierto? Jesús llamó a Mateo y ¿qué hizo Mateo? Inmediatamente mostró amor a Dios porque siguió a Jesús y luego invitó a sus amigos a la mesa para compartir. Entonces, wow, ya en esta historia vemos la transformación en Mateo, ¿no? El amor de Cristo, de Jesús hacia él, motivó a él a mostrar amor a otros. Es lo mismo con nosotros, ¿cierto? A ver cuán grande es el amor de Dios por nosotros. Nuestro corazón se conmueve para responder con amor. No amamos con obligación, por obligación, sino porque hemos sido profundamente amados primero. Y al final podemos ver que el amor de Cristo es un ejemplo a seguir. Gracias a Jesús seremos un gran ejemplo a seguir en esta vida. ¿Cómo podemos vivir como discípulos? No significa que solamente estudiamos la palabra de Dios. No significa que solamente vamos a la iglesia. No, vivir como discípulos también es compartir la mesa con otros, vivir con otros, demostrando amor, misericordia a ellos como Cristo lo hizo. Entonces, con esta base, amigas, vamos a hablar de hábito 3, hablar con la gente. Y espero que puedan notar cómo hábito 1 y 2 conducen naturalmente al tercer hábito. Si tenemos ojos abiertos, si estamos haciendo el bien, naturalmente vamos a tener oportunidades de conversar con otros. Y hoy día vamos a enfocar en cómo lo hacemos, cómo conversamos con otros. Y recordamos primero que hablar con la gente es simplemente quienes somos en Cristo. Es decir, nuestra conversión del Espíritu Santo también es nuestro llamado. No es posible tener la fe, el Espíritu Santo de Cristo en nosotros y no hablar con la boca sobre quién es Cristo. Va en conjunto. Y vamos a ver algunos versículos que demuestran esa realidad en nuestras vidas. Primero, la gran comisión está en la pantalla, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles. Entonces, hablar con la gente es parte de ser discípulo. La enseñanza es parte de ser discípulo. Puede ser enseñanza profesional o enseñanza de una forma más genuina, más común en nuestras familias, comunidades, pero somos llamados como discípulos a enseñar a otros, a hablar con otros. Ahora voy a mostrarles dos pasajes que demuestran aún más
como nosotros como discípulos, el Espíritu Santo nos motiva a hablar. Tenemos que hablar porque es quienes somos en Cristo. La primera está en 2 Corintios 4:13. 2 Corintios 4:13. Dice la palabra de Dios. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Aquí el apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está explicando cómo somos como discípulos. Si creemos, damos. Si creemos, confesamos por la boca que Cristo es el Señor. La fe es evidencia del Espíritu Santo en nosotros, y por el Espíritu Santo en nosotros no podemos guardar a Cristo como secreto. ¿Cierto? Deseamos compartir quién es Cristo con el mundo. Otro versículo importante, amigas. Muchos de ustedes ya conocen este versículo, Romanos 10:17. Dice la palabra, dije, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces, amigas, el Espíritu Santo obra por su palabra, ya lo hemos estudiado. Entonces, si deseamos compartir Dios con otros, lo hacemos por la palabra. La fe viene por oír por la palabra. Entonces, puede amar a mi vecina haciendo el bien, puedo tener ojos abiertos a ver a mi vecina, pero eso conduce a hablar con ella. Hablar con ella, enseñarla quién es Cristo, quién es su Salvador. Entonces, aquí podemos ver la conexión. Espero que lo vean también, que por la fe hablamos. Va en conjunto. Y descansamos, amigas, que no está diciendo esos pasajes que tenemos que predicar, que tenemos que ser los mejores, am, que tenemos que compartir los mejores discursos con otros. No, es simplemente hablamos, confesamos quién es Cristo. ¿Cómo estamos haciendo ahorita? Ustedes, cuando contesten las preguntas en este curso, están confesando con la boca su fe. Y eso es lo que está diciendo esos pasajes, que hablamos con la gente, compartimos, porque tenemos que compartir, ¿cómo no? Eso es como el Espíritu Santo obra en nosotros. Entonces, amigas, no importa si somos personas bien habladoras o más reservadas, cada día tenemos la oportunidad de hablar con las personas a nuestro alrededor. Entonces, ahorita hemos llegado a la siguiente parte, que es cómo. ¿Cómo lo hacemos? Ya es fácil decir que ya, hablamos, hablamos con la gente, pero ¿cómo debemos hablar con la gente? ¿Cómo debemos compartir con la gente? Muchas veces personas piensan que hablar con la gente es evangelizar en las calles, por ejemplo, predicando en la calle. O cuando van puerta a puerta para compartir la palabra de Dios. O como un pastor, alguien dirigiendo un estudio bíblico. Pero hay muchas formas en cómo podemos hablar con la gente por conversaciones normales. Y ahora vamos a ver 3 textos donde Jesús nos enseña cómo conversamos con otros. Y es directamente de la palabra del Señor. Entonces, de Él vamos a aprender cómo podemos hablar con los demás. Entonces, vamos a empezar con la primera. Está en 1 Pedro 3:15. Voy a invitar voluntarios, por favor, para que puedan escuchar las voces de otras y no siempre la mía. Vamos a leer 1 Pedro 3, versículo 15, y luego deseo que ustedes identifiquen en este texto cómo conversamos como discípulos con otros. Entonces, aquí en la pantalla está el texto, 1 Pedro 3:15. ¿Quién puede leer el texto para nosotros? Por favor. Lina, gracias. Ok. Al contrario, honren en su corazón a Cristo como Señor.
y manténganse siempre listos para defenderse con mansedumbre y respeto ante aquellos que le pidan explicarles la esperanza que hay en ustedes. La palabra de Dios, gracias, amiga. ¿Cómo hablamos con otros? ¿Qué dice la palabra, amiga? En nuestras conversaciones, ¿qué desea Dios? Vamos, amigas, con toda la confianza. ¿Qué está aquí? Ay, gracias por la mano, Lina. Adelante. Que nos comuniquemos o nos tratemos con respeto, Ujú. así sea que estemos compartiendo un momento con una persona que no sea cristiana, sea de cualquier otra religión que se procese o de cualquier otra creencia, siempre, Yes. siempre tratarlos con respeto y amor. Amén. 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 Sí, exactamente. Aquí tenemos la palabra mansedumbre, respeto. Es decir, que hablamos con humildad, con paciencia, no con arrogancia ni imposición. Deseamos conversar, escucharles, compartir con ellos. Nuestra actitud y tono importan tanto como nuestras palabras, ¿no? Como somos pequeños Cristos en este mundo, somos reflexiones de Cristo. Entonces, la forma en cómo compartimos la verdad es sumamente importante. Si estamos gritando, si estamos haciéndolo con arrogancia, diciendo, esto es la verdad, ¿cómo no lo creen? No, no, no es una forma para compartir el amor inmerecido de Dios, la misericordia de Dios con otros. Había una hermana en la sesión de la mañana tenía una buena pregunta sobre ese texto. Me preguntó sobre la parte de defenderse. Me dijo, ¿qué significa? Manténganse siempre listos para defenderse. Es decir, que tenemos que estar preparadas, ¿no? Y tenemos que estudiar más para poder compartir. Pero veamos todo el texto. Dice acá, manténganse siempre listos para defenderse ante aquellos que les piden explicarles la esperanza que hay en ustedes. Es decir, si alguien desea saber por qué crees en Cristo, por qué tienes esperanza, por qué eres alegre, por qué eres cristiano, que siempre estemos listos para contestar quién es Cristo, por qué creemos en Cristo. No está diciendo que tenemos que estar perfectamente lista para poder contestar cualquier pregunta sobre la palabra de Dios. No, no es posible, ¿es cierto? Buscamos las respuestas siempre en la palabra de Dios y no tenemos que estar perfectamente preparada para poder compartir con otros. Deseamos prepararnos, sí, pero no es un requisito para compartir Cristo con otros. Pero sí Dios desea que estamos listas siempre para defender nuestra fe. ¿Por qué creemos en Cristo? ¿Por qué tenemos esperanza? ¿Quién es Cristo? Y eso es simplemente compartir lo que Cristo ha hecho en tu vida, ¿cierto? Es simplemente compartir cómo Cristo te ha salvado, cómo Cristo te ha compartido su misericordia. Eso nomás. Bueno, amigas, vamos adelante. Vamos a Colosenses 4. Versículos 5 a 6. Gracias, Lina, que leo antes. ¿Hay una otra voluntaria que puede leer, por favor? Colosenses 4, versículos 5 a 6. Vamos, Amén, Natalia, si quieren. gracias. Adelante. Compórtense sabiamente con los no creyentes y aprovechen bien el tiempo. Procuren que su conversación siempre sea agradable y de buen gusto, para que den a cada uno la respuesta debida. Amén. La palabra de Dios. Gracias, amiga. ¿Cómo deseamos tratar nuestras conversaciones como discípulos, amigas? Angélica, adelante. Bueno, profe, como dice la palabra, muchas veces, bueno, tenemos que ser sabias, eh, porque a veces se comparte la palabra y nosotros nos sentimos
como atacados. Entonces, no dejarse llevar por eso, porque de eso no se trata, no es una competencia, em, pero sí ser dulces, como dice la palabra, que las palabras sean como la miel, dulces para que ellos puedan escuchar, conozcan de Dios y que se vea el amor que tiene Jesús Amén. para todos nosotros. Amén. Me gusta mucho la palabra dulce, especialmente con este texto que dice, siempre sea agradable y de buen gusto, ¿cierto? Que demostramos que, ay, sí, me gusta mucho lo que compartiste, Angélica, que no es una competencia. Ya tenemos la victoria en Cristo. No podemos ganar, compartir armas nosotros mismos. Eso es la obra del Espíritu Santo. Compartimos la palabra y la forma en cómo compartimos la palabra tiene efecto. Puede ser bueno o malo, ¿cierto? Entonces, con la sabiduría de Cristo, del Espíritu Santo, cuando hablamos, especialmente con los no creyentes, ¿lo ha notado aquí? Con los no creyentes, hablamos de una forma agradable. Es decir, que Dios desea que compartimos tiempo con los no creyentes. Dios desea que compartimos la mesa con personas que no creen en Él. Qué interesante, ¿no? Desea que conversamos con todos, como Cristo nos mostró en el texto de hoy en día, aprovechando el tiempo, aprovechando el tiempo para compartir con ellos la vida eterna. Excelente, muy bien, gracias. Vamos adelante a la última que vamos a ver hoy día, que es Efesios. Efesios 4, versículo 25 a 32. Yulitza, vio su micrófono abierto antes. Amiga Yulitza, ¿podría leer el texto para nosotros, por favor, de Efesios 4? Buenas noches, profe. Sí, Buenas hermanas, noches. buenas noches. Yulisa, perdón, Efesios, son dos pantallas, entonces vamos a empezar con esta pantalla, pero también hay una pantalla más. ¿Está bien? sí, pero ¿cuál? Sí, estamos en Efesios 4, 25 a 32. Entonces, cuando termines Ya, leyendo esta pantalla, vamos a cambiarlo y puedes seguir leyendo, por favor. ya está bien. Ya. Dice, por eso cada uno de ustedes debe desechar la mentira y hablar la verdad con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, enójense, pero no pequen. Reconcíliense antes de que el sol se ponga y no den lugar al diablo. El que antes robaba, que no vuelva a robar. Al contrario, que trabaje y use sus manos para el bien, a fin de que pueda compartir algo con quien tenga alguna necesidad. ¿Ya? No pronuncien ustedes ninguna palabra obscena, sino solo aquellas que contribuyan a la necesaria edificación y que sean de beneficio, de bendición para los oyentes. No entristezcan al Espíritu Santo de Dios, con el cual ustedes fueron sellados para el día de la redención. Desechen todo lo que sea amargura, enojo, ira, gritería, calumnias y todo tipo de maldad. En vez de eso, sean bondadosos y misericordiosos y perdónense unos a otros, así como también Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Amén. Gracias, querida, la palabra de Dios. A mí me encanta este texto porque de nuevo no está hablando de sobre nosotros predicando, compartiendo sermones. No, está mostrándonos en nuestras conversaciones y interacciones cómo hablamos con la gente. ¿Y qué dice el texto, amigas? ¿Qué han destacado? ¿Qué desea Dios en nuestras conversaciones con otros? ¿Cómo deberían ser nuestras conversaciones? Yulisa, adelante. Nos enseña a que siempre hablemos con la verdad, ¿no? Y también Ujú.
que no mintamos y que no seamos ligeros, ¿no? Al enojarnos, si tenemos que decir algo, tampoco que, que podamos enojarnos, ¿no? Que enseñemos la palabra del Señor para Ujú. edificar a cada persona, ¿no? Que Él nos manda a, a ir, dice, impartir y hacer discípulos, dice, ¿no? Hablando de la palabra de Dios y del Evangelio, porque el Evangelio hay uno solo. Y eso es Así. hablar siempre con la verdad hacia el prójimo y hacia las demás personas, Excelente, querida. para no pecar. Excelente. Sí, excelente. Gracias por destacar esta parte tan importante. Dice desechar la mentira y hablar la verdad. La verdad es la vida con Cristo, ¿no? La verdad. Entonces, desea Dios que hablamos la verdad con otros. No hablamos con la voz del mundo, pero la voz de Dios. Y dice aquí también, no den lugar al diablo. No den lugar al diablo. El diablo desea que conversamos con enojo, que seamos, que maltratamos a los otros, que usamos palabras obscenas. Esos son es el deseo del enemigo. Pero la palabra aquí dice, no den lugar al diablo. También no entristezcan al Espíritu Santo. Tenemos el Espíritu Santo. Está en nosotros. Está obrando en nosotros al bien. No entristezcan al Espíritu Santo, rechazando lo que Él está haciendo y viviendo de una forma con otros que no demuestra a Dios en sus vidas. No es fácil. Muchas veces no es posible aparte de Cristo en nosotros, ¿no? Especialmente como mamá, se imagino que muchos de ustedes tienen experiencia con niños. Con mi hijo a veces tengo que pausar y tomar un momentito, respirar, orar. Dios, estoy enojada. Dame amor, misericordia para poder demostrar su amor en esta conversación. Entonces luego puedo regresar, conversar con mi amigo y el Espíritu, con mi hijo y mi Espíritu Santo me ayuda. Lo mismo con otros, ¿cierto? Compañeros de trabajo, jefes, todo. Oramos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Bueno, excelente, amigas. Como discípulos de Cristo, deseamos que nuestras conversaciones reflejen el carácter de Cristo. Entonces, vamos a ver ahorita, estamos en la última parte del curso, de la clase de hoy día. Y vamos a tomar un momentito para considerar cómo Jesús utilizó la hospitalidad como una forma de hablar con otros. Y quizás es una forma que nosotros podemos utilizar también, nosotros. De nuevo, muchas veces personas asumen que evangelizar significa predicar, o significa estar en la calle, o significa ir de puerta a puerta. Está bien. Pero miramos el ejemplo de Jesús. Sí, predicó, claro, predicó en las sinagogas, con sus discípulos, con las multitudes, pero también aprovechó Jesús de las conversaciones normales para compartir las verdades de Dios. Y eso es lo que nosotros hacemos también. Podemos hablar con los demás en nuestras simples conversaciones, compartiendo el amor de Dios con ellos. Entonces, ahora vamos a notar algo que hemos visto en Mateo 9, pero también en otras partes de la palabra de Dios. Jesucristo utilizó la mesa para crear un espacio de comunidad y de conversación. Hay un montón de ejemplos en la palabra de Dios de Cristo compartiendo la mesa con otros. Y es un ejemplo para nosotros, ¿cierto? Compartiendo la mesa, una comida, una bebida con otros, forma un espacio un poco más genuina de conversación, porque no simplemente estamos hablando a las personas, pero estamos compartiendo la vida con ellos. Estamos tomando tiempo con ellos. Deseamos conocerles a ellos de verdad y no simplemente predicar a ellos. Entonces, es interesante cómo Cristo utilizó la mesa y nosotros también podemos hacerlo. Aquí en la pantalla hay algunos ejemplos. Imagino que algunos de ustedes reconocen estos ejemplos de la palabra de Dios. La primera es lo que hemos visto hoy en día, ¿cierto? Jesús comió con pecadores, con publicanos en la casa de Mateo. También Jesús cenó con un fariseo llamado Simón.
Entonces aquí está cenando con el enemigo, podemos decir, un fariseo, alguien que estaba en contra de él. Jesús visitó la casa de Zaqueo, un otro cobrador de impuestos. Pasó tiempo en la casa de María, de Marta, de Lázaro. Compartió la festividad de la Pascua y también la última cena con los discípulos. También compartió comida con los discípulos en Emaús. En la casa de Simón, otro Simón, Simón el leproso, compartió con él. También no está en esta lista, pero estaba en la casa de Pedro, y su mamá. Recordamos que Pedro es un pescador y Jesús compartió tiempo en su casa. Entonces, notamos el ministerio de Dios, de Jesús. Nos ha dado ejemplo de cómo Él, por las conversaciones normales, compartió la vida con otros, ganando la confianza para poder compartir con ellos la palabra de Dios. Y eso es la hospitalidad, la hospitalidad. Lo que es interesante, amigas, es que en la cultura judía, en ese tiempo, en los tiempos de Jesús, compartir la mesa con alguien era un señal de aceptación, era un señal de buena reputación. Entonces, si compartes la mesa con alguien, significa que están en tu comunidad. Entonces, por eso muchos no querían compartir las mesas con personas que en sus ojos humanos, pecaminosos, consideraron a ellos no suficiente bueno para compartir la mesa con ellos. Sin embargo, Jesús usó la comida, la mesa, no para excluir, sino como una oportunidad de mostrar el amor de Dios. Y hospitalidad en griego significa amor al extranjero. Es un acto de dar la bienvenida a quien está afuera con el propósito de conocerle, de acercarlo. Reconocemos que no podemos forzar a nadie a convertirse en discípulo de Cristo. Eso es obra del Espíritu Santo. Pero podemos abrir un espacio de confianza, como alrededor de la mesa, un espacio donde pueden ver cómo son discípulos de Cristo. Nosotros somos discípulos, ¿no? Si compartimos la mesa con otros, pueden notar quiénes son, cómo viven, cómo actúan los discípulos de Cristo. Podemos, por las conversaciones personales, compartir la esperanza que tenemos con ellos. Y lo que es lindo de la hospitalidad es que todos pueden hacerlo, ¿cierto? Todos ya comemos y todos ya bebemos. Entonces, podemos invitar a alguien a compartir una agüita, un mate, un té, un café. Podemos compartir un pancito, ¿cierto? Una cena completa. Podemos hacerlo en nuestra casa o podemos salir y ir a un local, pero siempre podemos compartir un galletita, podemos compartir con amigos también. Es una forma de tomar tiempo y estar con ellos, alimentando al cuerpo, pero también con la posibilidad de alimentar el alma. Y, y no invitamos a personas para simplemente hablar a ellos, deseamos conversar con ellos. Entonces, amigas, deseo invitarles a considerar cómo pueden hablar con la gente esta semana. ¿Cómo podemos utilizar las conversaciones, compartir las maravillosas de Jesús? Quizás es simplemente mencionando cómo Jesús te ha guiado en la semana, lo que ha pasado con su vida en la luz de Cristo en la semana. Quizás simplemente compartir. Quizás si están compartiendo una comida, pueden orar. Quizás, bueno, no quizás, muchas veces en las conversaciones compartimos, bueno, cosas que son buenas en la vida y complicadas en la vida, ¿no? Entonces tenemos la oportunidad de ofrecer consejos a otros. Quizás podemos ofrecer consejos con base en la palabra de Dios. Hay muchas formas de conversar y traer Jesús y sus verdades a la conversación de una forma genuina, de una forma con amor. Entonces, les invito a hacer la tarea que está en la pantalla. Voy a compartirlo con ustedes en WhatsApp también. Entonces, no tienen que anotarlo, voy a compartirlo en WhatsApp.
Pero les invito a pensar en cómo pueden hablar con las personas esta semana. También te invito a pensar en alguien en tu comunidad a quien podrías invitar a compartir a una comida o un tecito o algo para beber contigo. Y también les invito a considerar, además de la mesa, qué otros lugares pueden ser espacios para conversaciones naturales, genuinas. Estaba recién en la costa de Ecuador visitando a un amigo y su familia allá. Viven en un pueblo, entonces allá es un pueblo hermoso y los vecinos pasan por frente de la casa y muchas veces paren, conversen. Entonces, un espacio genuino sería, sí, no, ven, siéntate conmigo, sentamos un poquito y conversamos. Entonces, al patio puede ser un espacio genuino en la vida también para conversar. Voy a pausar ya porque he hablado mucho. Algunos comentarios, dudas, preguntas, amigas, sobre cómo podemos abrir espacios genuinos donde podemos conversar y conversar sobre Cristo. O ejemplos también. Lina, adelante. Y luego Yulitza. Bueno, yo usualmente en el colegio, yo soy maestra y en el colegio en el que yo trabajo es cristiano, pero no todos los maestros obviamente son cristianos. Y yo busco la manera muy sutil, amorosa, de invitarlos hacia nuestra iglesia, de compartir la palabra, de lo que aprendo en Academia Cristo, durante charlas muy cortas, durante nuestros almuerzos, en el lunch break o en el salón donde almorzamos. Algo que siempre comparto es algo que me ha pasado a mí durante el día con algunos estudiantes o alguna bendición que veo, porque son muchas todos los días, y la comparto como testimonio. Y, y la gente empieza a hacer preguntas y ahí se va dando todo. Amén. Es una de las maneras que yo hago. Excelente. Muchas gracias por compartir, amiga. Y imagino que muchos de nosotros en nuestros trabajos, si sea trabajo de la casa o fuera, tenemos los momentitos como esa, a conversar con otros, mencionar las bendiciones. Bien. Hermana Yulitza, adelante. Buenas noches, hermana. Yo igual comparto muchas veces en mi devocional que hago todos los días y no hablándole a mis padres, a mis hermanos, porque ellos no son cristianos, solo yo. Y también no de las bendiciones que el Señor nos da todos los días, ¿no? En cuidarnos, esa es una bendición de Él que nos da, ¿no? Todos los días que nos cuida en el trabajo, en el transcurso de los días, ¿no? En las enfermedades. Y también me, con los niños, ¿no? En escuela dominical, me gusta, me encanta trabajar con los niños, ahí hablarle del Señor, ¿no? Porque Él, la verdad, es el único que nos puede salvar y por su gracia de Él. Y eso me encanta, por eso acepté, ¿no? A pasar discipulado para aprender más de la palabra de Él y así enseñar y salvar Ujú, vidas, ¿no? Porque esa es nuestra meta, ¿no? De salvar vidas y para que el Señor esté, trabajar en su obra sobre todo, ¿no? Para que todo lo que hacemos no es en vano por la gracia de Él, porque todo lo que hacemos no es para nosotros, es ujú. para Él, por, Así es. por su amor, porque tenemos amor, tanto amor y sobre todo, ¿no? El amor que Él nos tuvo a nosotros cuando murió en la cruz. Ujú. Eso es, yo imparto todo eso todos los días, ¿no? Orando por mi familia, que ellos un día puedan aceptar al Señor como su Salvador. Ay, ya. Gracias, querida, por compartir. Ay, sí, amigas, recordamos que
hábitos de un discípulo son hábitos. Es decir, que toman tiempo cultivar. Como he mencionado antes, si deseo correr, hacer un maratón, no puedo salir mañana y hacerlo. Jamás. Toma tiempo. Cultivar, hacer ejercicio, am, comer bien, ¿cierto? Para poder hacer un maratón. Estamos en el maratón de la vida. Y un acto toma tiempo. Y para algunos de nosotros sea más natural hablar sobre Jesús con otros. Para otros de nosotros es algo que no lo hemos hecho. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, amigas, tranquilas. Tomamos pasitos en el Espíritu Santo. Si tenemos miedo de hacerlo o falta de práctica, empezamos aquí, en esta clase. Quizás la meta sea participar más, hablando con nosotros en este espacio de confianza, compartiendo tus creencias, tus observaciones, tus preguntas, y de esta forma estás cultivando más la habilidad de poder hablar con la gente. Quizás puedes empezar con una amiga, un hijo también, compartiendo con ellos. Oye, amiga, ¿sabe qué aprendí otro día? Me sorprendí. Y podría explicar lo que aprendiste en el curso, por ejemplo. Entonces, poco a poco, es un proceso. Y en Academia Cristo estamos aquí para apoyarles en eso, porque sabemos que el poder no viene de nosotros, viene del Espíritu Santo. Entonces, animamos a ustedes a seguir en la vid, en la palabra de Dios. Y también a lo largo de nuestros cursos van a notar que van a tener oportunidades de practicar, de seguir practicando como compartimos la palabra con otros. Las personas que están en la pantalla son personas, estudiantes de Academia Cristo, que van compartiendo en sus propias mesas, en sus comunidades, la palabra de Dios, con algunas personas o con muchas personas, pero van creciendo en la forma de ser luces. Y eso es la idea, que cada uno de nosotros seamos luces, Cristos, pequeños Cristos, decimos, en nuestras comunidades, que reflejamos el amor de Cristo en nuestras comunidades. Bueno, amigas, entonces, con eso hemos terminado con la acción 3, perdón, la acción 6, hábito 3. Voy a compartir con ustedes la actividad de aplicación y quizás ahorita voy a compartirlo con el WhatsApp, quizás ahorita pueden hacerlo, orar, pensar en cómo podemos hablar con la gente esta semana. Para martes voy a compartir con ustedes, como siempre, la tarea, un video, algunas preguntas, un texto para leer. La próxima semana es la última semana de este curso, entonces que todos lleguen, por favor, para terminar con éxito el curso y también para aprender qué es el proyecto final para poder aprobar el curso. Bueno, amigas, terminamos entonces en oración. Oremos. Señor y Salvador nuestro, gracias por la lección de hoy y por el amor que nos muestras a través de tu palabra. Nos ha llamado, así como llamaste a Mateo, no por nuestros méritos, sino por tu infinita gracia. Ayúdanos, Señor, a seguir tu ejemplo. Ayúdanos a hablar con los demás con humildad, con amor, que nuestro testimonio glorifique tu nombre. Padre Celestial, esté con nosotros en nuestro caminar diario. Danos tu fortaleza y por su Espíritu Santo, y danos corazones dispuestos a compartir tu mensaje de salvación. Que seamos luz en medio del mundo y testigos fieles de tu amor. En el nombre de Jesucristo oramos siempre. Amén. Amén, amén, queridas hermanas. Muchas gracias. Qué hermoso estudiar la palabra de Dios con ustedes. Hasta el martes, primero Dios. Buenas noches, bendiciones a todas. Gracias. Gracias, querida. Bendiciones.